La charla va de contar cuáles creo que son las 10 claves para el escalado de Scrum con Nexus, ¿vale? Quienes no me conozcáis, no sé si hay alguien que no me conozca, la verdad es que todo el mundo me conoce. Jorge, tú no, ¿no? Bueno, por aquí veo caras que ya no me suenan tanto. Soy Pedro Revuelta, soy Scrum Master en Paradigma y actualmente pues estoy con el equipo de Lowy. Estamos aplicando Nexus y estamos 4 equipos de Scrum, ¿vale? Desarrollando productos. Entonces va a ser un poco contar cuáles son las claves con la experiencia que ya tenemos y luego pues contaros muy brevemente 2 pinceladas del framework para que por lo menos nos suene si alguna vez en el futuro pues tenemos que utilizarlo. Antes de nada simplemente me gustaría dar 4 cifras que creo que son bastante representativas. En Paradigma sabemos que nos guiamos por Scrum ORG más que por Scrum Alliance, etcétera, y las métricas que ofrece en cuanto, bueno, pues la extensión o el uso de las prácticas ágiles, Scrum, etcétera, en el mundo son estas. Básicamente, dentro del mundo del agilismo, aproximadamente el 90% de los equipos que utilizan Agile usan Scrum, porque sabemos que hay otro tipo de frameworks, prácticas, etcétera. Pero vemos que el uso de Scrum es el que está más extendido, ¿vale? Aproximadamente 12 millones de personas utilizan determinadas prácticas, en concreto aquí citan lo que sería la Daily Scrum, lo cual pues resulta también muy llamativo porque es una barbaridad de gente. Se practica prácticamente en todo el mundo, o sea, está en constante expansión, todos los países del mundo, etcétera, etcétera. Y luego una cosa muy buena que yo creo que ha ayudado a que sea muy difundido es que solo hay una guía Scrum. Los 2 creadores de Scrum, tanto Jesse Sutherland como Ken Schwaber, pues siempre se ponen de acuerdo en las actualizaciones de la guía, etcétera, y mantienen una única fuente, lo cual ayuda a que no haya difusión y que se fragmente un poco pues, este mercado, ¿vale? Antes de empezar también a hablar de Nexus, me imagino que muchos os preguntaréis, bueno, esto de escalado que tiene varias dimensiones, ¿en qué consiste? Porque si os fijáis nosotros en Paradigma trabajamos mucho la dimensión horizontal del escalado, ¿vale? El escalado horizontal significa que hay múltiples equipos trabajando en distintos productos, pero aplicando Scrum. Y dentro de Scrum, que sabemos que es un framework súper ligero, se pueden hacer las cosas de muchas maneras y se pueden conectar todos los puntos con un montón de prácticas, técnicas, etcétera. Entonces, yo pienso que las figuras de los Agile Coach dentro de Paradigma, una de las cosas que hacen precisamente es unificar todo ese tipo de prácticas. Y esa sería la dimensión horizontal del escalado. Si nos vamos a un cliente grande, pues imaginaros un retail, una telco, etcétera, y se quiere adentrar en el mundo de Scrum, le pasaría absolutamente lo mismo. Si tiene múltiples productos y va a empezar a utilizar Scrum, hay una dimensión horizontal del escalado de la que se tienen que preocupar, y de ahí que existan mucho las figuras de los Agile Coach también. Sin embargo, aquí lo que vamos a hablar es de la dimensión vertical. La dimensión vertical es, necesitamos hacer muchas cosas y entregar mucho valor en un mismo producto, con lo cual tiene que haber mucha gente trabajando en un mismo producto, y ahí es donde aparece la dimensión vertical. Existen muchos frameworks para abordar ese problema. Nosotros elegimos el que propone Scrum ORG, que es Nexus, pero seguro que suenan Safe, Less, Agile at Scale, que es el que propone, por ejemplo, la Scrum Alliance, que es donde está Jesse Sutherland. Pero bueno, nosotros pues por unicidad de criterio y también por simplicidad, porque es un framework bastante simple, pues elegimos Nexus. Y ahora os hago una pregunta y sería, bueno, nos imaginamos que estamos desarrollando en un producto y nos surge la pregunta de que necesitamos escalar, necesitamos crecer, ¿vale? ¿Por qué creéis que necesitamos escalar verticalmente? La respuesta puede ser súper simple, ¿eh? No hay ni trampa, ni hay respuesta acertada ni incorrecta. ¿Por qué creéis que en un equipo, o por qué, por ejemplo, en Lowy surge la necesidad de escalar? Bueno, porque somos mucha gente, ¿no? Entonces, si seguía un poco en de la guía de Scrum, los equipos de desarrollo empezaban a ser demasiado grandes y yo creo que una necesidad de escalar fue esa. Vale. ¿Alguien tiene alguna idea más? Marta, ¿se me ocurre algo? Pues eso, la gran cantidad de desarrolladores trabajando sobre el mismo producto. Vale. Bueno, pues muchas veces surge simplemente, necesitamos crecer, necesitamos más gente porque necesitamos ir más rápido. Vale, pero a lo mejor lo que nos hace falta no es ir más rápido con más gente, sino ver qué problemas tenemos, ver si tenemos problemas con la integración continua, si tenemos excesiva deuda técnica, etcétera, etcétera, y eso no nos hace avanzar a la velocidad que nos pide el negocio, ¿vale? Entonces, primero habría que reflexionar sobre ello. Otra razón puede ser, imaginaros que se acerca a Paradigma un cliente con un producto donde hay 20 personas y nos dice, bueno, tenemos 20 personas y ¿qué hacemos con esto? ¿Queremos trabajar con framework ágiles? ¿Queremos trabajar con Scrum?
Y la primera pregunta sería, ¿realmente hacen falta 20 personas? Porque a lo mejor podemos mejorar otras cosas antes de escalar con 20 personas, ¿vale? Entonces, lo que sí, bueno, esto lo dice Patricia Kohn, que trabaja con Scrum URG, muy próxima también a Ken Swaber, y dice que al final la necesidad de escalar surge porque necesitamos conseguir entregar más trabajo hecho en una franja de tiempo determinada. En nuestro caso, por ejemplo, en Lowy tenemos muchos hitos muy importantes de negocio y nos guste o no, pues al final tenemos que trabajar también con rangos de fechas, ¿vale? Entonces necesitamos entregar más valor y de ahí surge la necesidad de escalar. Pero antes de escalar habría que reflexionar porque complica bastante las cosas. La segunda clave sería mantener las dependencias bajo control, ¿vale? Las dependencias sabemos que en un equipo Scrum de un tamaño normal nos amargan la vida bastante. Pueden ser tanto dependencias internas como dependencias externas. Pero cuando hay mucha gente trabajando sobre un producto que puede tener muchas funcionalidades, back office, portal, apps, etcétera, y al final confluyen distintas funcionalidades y ahí surgen dependencias, tenemos que tenerlas súper bien controladas y manejadas para que no nos terminen matando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí si estuviéramos en un tablero normal y vemos este ítem, vemos que hay una serie de dependencias brutal. La roja sería incluso una dependencia externa y tenemos que ver cómo manejamos esto para que no nos termine matando y matando la productividad. Lo primero sería, existen dos tipos de dependencias, ¿vale? Por su naturaleza, que serían la interna y la externa. Entonces, en Nexus, cuando hablamos de dependencia interna, aparece otra dimensión. Ya no solo son dependencias dentro de un mismo equipo Scrum, sino que distintos equipos Scrum pueden también bloquearse o tener dependencia uno a otro, ¿vale? Y eso hay que tenerlo súper controlado. Y luego las que tenemos también en equipos Scrum, no solo en Nexus, que son las dependencias con terceros, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para atajar ambas dependencias? Si nos centramos primero en la interna, lo primero que te dice, vamos, lo dice por ejemplo Ken Swaber en uno de los vídeos donde habla de Nexus, es que tienes que reorganizar los equipos, ¿vale? Porque probablemente hayas crecido y no tengas una organización adecuada para gestionar las dependencias. De eso en Lowy sabemos también bastante. Hay otra técnica que propone Nexus, no forma parte de la guía Nexus como tal, pero sí es una buena práctica, que es refinamientos cruzados. Y para gestionar la externa, pues bueno, nosotros tenemos un método propio y vamos a comentar también otros tableros para gestionar dependencias como si las tratáramos como riesgos, ¿vale? Bueno, pues es lo que dice, ¿no? Para escalar tienes que reorganizarte para reducir dependencias. Busca equipos cohesionados pero no acoplados. El mismo concepto que existe en arquitectura de software entre capas, pues algo muy parecido pero entre equipos. Entonces, bueno, pues tenemos tres opciones para reorganizar esos equipos. Una, que esta, por desgracia, suele surgir bastante en los propios equipos porque son las que proponen y se sienten más cómodos, pero en cuanto se comienza a utilizar se ve que no es la más óptima, que es la reorganización por componentes, ¿vale? Esa hay que evitarla. La segunda sería buscar feature teams, que son equipos que son capaces de desarrollar funcionalidades end-to-end. Un equipo donde hay gente que controla de la capa de datos, de la capa de backend, API, front. Entonces podrían coger un ítem del product backlog y ponerlo en producción. Un único equipo. Ya no habríamos cargado dependencias con el resto de equipos del Nexus. Y una tercera, que ya sería pues la repanocha, que es el Full Stack Feature Teams, que serían equipos donde cualquier equipo del Nexus es capaz de hacer cualquier ítem del product backlog. Os pongo un ejemplo. Nosotros en Lowy tenemos equipos que son capaces de desarrollar funcionalidades end-to-end, pero en la capa de portal. Pero no en apps. Para apps tenemos otro equipo, que de hecho están aquí Jorge y Michelle, y son capaces de desarrollar funcionalidades end-to-end, pero solo para la parte de apps. Entonces no todos los equipos pueden hacerlo. Quizás nos podríamos plantear a futuro tener un equipo que fuera de este tipo, donde pudiera coger cualquier ítem del product backlog. Entonces nos imaginamos esta aplicación súper simple, 4 capitas, y esta sería la distribución por componente. Muchas veces hablamos de componentes o de tecnología y se nos ocurre, joder, pues sentamos juntos, que se sienten juntos la gente de front, la gente de backend, la gente que controla del API, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Si este equipo Nexus decide trabajar ítem del Product Backlog tipo historia de usuario y pensamos en un ítem que le va a aportar valor al usuario final, a gente que ya está por aquí arriba, significaría que para poder terminar un ítem están interviniendo 4 equipos. Con lo cual va a tener siempre en todos los ítems dependencia entre 4 equipos. Y eso es inmanejable. Ya sabemos que hasta las dependencias dentro de un equipo nos cuestan, pero entre 4 equipos ya es una locura, ¿vale? Por eso en cuanto empiezas a probar esto, te das cuenta de que absolutamente todo el trabajo, salvo corregir un bug en esta capa
etcétera, va a tener dependencia y no se puede trabajar así, ¿vale? Se convierte en un infierno. Feature teams, que como veis a mí me gustan bastante, ¿vale? Son como estamos estructurados ahora mismo en el Lowy, menos en el equipo de apps que realmente no tenemos de la capa de backend, ¿vale? Pero bueno, nos da una versatilidad muy grande porque prácticamente cualquier equipo puede coger cualquier ítem del Product Backlog para hacerlo, salvo si es de la parte de apps, que de momento tenemos un equipo, ¿vale? Lo cual también entra en riesgos porque solo hay un equipo, qué es lo que sucede ahí, etcétera. Pero ir un paso más allá hacia los full stack feature teams es muy complicado porque incrementa el costo de una barbaridad, significaría tener pues bueno, gente de todo en todos los equipos y eso al final pues es un coste. He puesto aquí la parte de áreas funcionales, ¿por qué? Porque podemos hacer una cosa, podemos hacer que determinado equipo se especialice en un área funcional de la aplicación. Por ejemplo, si tenemos un portal web público y un back office, podría ser razonable que los equipos se especializaran en esa área funcional, ¿vale? Podría ser razonable porque entraría en otro riesgo, que es no compartir conocimiento, no se distribuye horizontalmente. ¿Qué pasa ahí? Nosotros, de hecho, en Lowy preferimos rotar aproximadamente cada sprint en la funcionalidad o cada 2 sprints para que al final todo el conocimiento se difunda horizontalmente. Pero podría ser una práctica buena. Y por último, pues ya serían estos equipos, que esto ya es, bueno, vamos con el ejército americano, somos ya la hostia, tenemos todos los equipos capaces de hacer cualquier funcionalidad, cualquier ítem del Product Backlog y bueno, esto sería, pues, si me preguntan y hay presupuesto ilimitado, etcétera, pues esta distribución sería la más óptima, porque significaría que cualquier equipo puede hacer cualquier cosa. Seguimos con las dependencias internas y la gente de Scrum.org propone esta práctica para minimizarla o para darle más visibilidad y manejarla, ¿vale? Este se llama, bueno, pues tablero de dependencias cruzadas y básicamente consiste en pintamos aquí todos los equipos, pintamos aquí los sucesivos sprints y marcamos con flechita las dependencias. Se puede utilizar códigos de colores porque, fíjate, puede ser de tecnología, de conocimiento, de software, de personas, que a nosotros nos pasa mucho en Lowy. De sprint a sprint a veces hay que mover ciertas personas porque son los propios equipos que lo piden porque hay que hacer algo en concreto o dependencia externa. Entonces con esto puedes empezar a jugar y a reorganizar y ver lo que te está pasando. Entonces simplemente porque se sepa, significa que la 4 está bloqueando la 7, como es horizontal es una dependencia en el tiempo, ¿vale? Si fuera inclinada sería una dependencia en el tiempo y entre equipos, ¿vale? Con lo cual hay que controlar esas dos dimensiones y si es vertical es en el tiempo, en el mismo sprint. Si es en el mismo sprint tienes muy poco margen de maniobra. Sin embargo, si no te da tiempo de hacer el ítem 4 y te pasa al siguiente sprint, se va a poner la flecha vertical, pero digamos que has tenido 2 sprints de margen. Mientras que de esta manera, si es vertical, pues solo tiene 1. Y si tiene una externa y vertical, que pasa también bastante, pues cuando tienes que tratarlo como un riesgo extremo porque te puede fastidiar mucho la integración final. Y ahora, ya esto sería dependencia interna y ahora me gustaría preguntaros cómo gestionáis, por ejemplo, en vuestro proyecto una dependencia externa con un tercero. No hay soluciones únicas, simplemente por saber la idea. Bueno, pues nosotros cuando tenemos una dependencia con tal, lo que hacemos es esto. Lo hablamos en la planning. Mandamos un correo electrónico. Definition ready. Hasta que no la hace, no la mete entonces como elegible para hacerlo en un sprint, ¿no? Marcar fechas, eso es. Perfecto. Y a nivel de comunicación, ¿se hace algo? Vale, venga, pues continuamos. Básicamente, nosotros hacemos una cosa muy simple, ¿vale? Que es, las comunicamos a SAR, y no es una P, es una D, ¿no? Que sería as soon as discover. En cuanto se descubre la dependencia y tiene una idea de qué es lo que te pasa, no basta con que la comuniquemos nada más que en el equipo, sino que tenemos que contarla también. Tenemos ya que contarla al Product Owner y contarla también a los terceros. Y no nos esperamos. O sea, si la he descubierto ya, no me espero un mes y medio hasta que ya solo me queda una semana de desarrollo o 2 semanas de desarrollo para entonces comunicarla, ¿vale? Porque así le da más margen de reacción a todo el mundo. Y lo segundo, nosotros hacemos un seguimiento bastante estricto, tanto en los refinamientos, como en la propia planning, como en la daily, sobre todo en la daily del NIST, que ahora veremos lo que es. Y trabajamos también con fecha. Entonces decimos, oye, tenemos esta dependencia, la vamos a trabajar en este sprint. Si no la tengo resuelta antes de tal fecha, que sepas que no voy a poder cumplir con el hito de negocio. Y cuando lo gestiono de esa manera, ocurre que tanto el Product Owner como ciertos stakeholders te ayudan bastante para resolverla, ¿vale?
porque le está diciendo qué es lo que va a pasar y se lo está diciendo con 1 mes y medio de antelación, en lugar de con una semana de antelación que no tienen margen de reacción. Por eso es tan importante que no se quede solo en nosotros, sino que lo comuniquemos cuanto antes. Otra aproximación sería tratarlas como riesgo. Es una dependencia externa, es un riesgo muy grande. Hay cosas muy simples dentro del mundo del agilismo, como los tableros RON, que ya os sonarán a muchos de vosotros, y básicamente puede identificarla como si fuera un riesgo. Entonces, si es un riesgo, hay una persona o X que se tienen que hacer cargo y poco a poco ir avanzando hasta que esa dependencia esté resuelta, ¿vale? Hoy mismo hemos puesto en marcha otra variante de este tablero que me la ha enseñado Marco hace un rato. O puede seguir otra aproximación. Javi preparó ya una formación donde veía cómo abordar los riesgos, y ojo que nadie se asuste, como lo hace PMI, ¿vale? Porque tiene una gestión de riesgos bastante buena. Entonces, simplemente se pueden coger alguna idea para tratar esa dependencia como lo hace PMI, ¿vale? Y te puede ayudar también bastante. Y el resultado son, pues bueno, esos tableros que tampoco los vamos a explicar ahora, pero hay una PPT en la formación nuestra de paradigma. La tercera clave, ¿cuál sería? Pues bueno, si al final tenemos mucha dependencia y hay mucha gente trabajando, podéis imaginar lo que supone la integración. Conviértete en un maestro de la integración. ¿Por qué? Porque si estamos 7 personas trabajando y tenemos que integrarnos y ya nos cuesta, imaginaros cuando estamos 30, 40 personas. Es una locura. Como no lo tengas fino, cualquier proceso se te maximiza en Nexus. El problema se escala, se multiplica, ¿vale? Entonces, pues hay que estar bastante obsesionado con el tema de la integración. Mientras que en Scrum tenemos un incremento, uno como mínimo, al final de sprint que podemos entregar, en Nexus no nos vale con que cada equipo entregue su incremento, sino que tiene que haber un incremento integrado. Ya no se habla de incremento, sino que se habla siempre de incremento integrado. Si no está integrado, no hay incremento. No vale que un equipo haga su trabajo y diga, bueno, pues esto ya está hecho mi parte, listo. No, tiene que estar integrado con el resto, tiene que haber pasado unas pruebas de regresión, no puede machacar cosas que hayan hecho otro equipo, etcétera. Y la regresión también es un mundo. Y como es tan vital todos los temas de integración, pues Nexus define un rol nuevo que es el Nexus Integration Team, ¿vale? El Nexus Integration Team normalmente está compuesto por Product Owner, un Scrum Master al menos y miembros del resto de los equipos, los que se decidan de manera autoorganizada, los que tengan sentido, ¿vale? Ese NIT es el que asume la responsabilidad en caso de que haya problemas de integración. Hay que tener mucho cuidado con las palabras accountable y responsible porque en inglés tienen un significado ligeramente distinto en español. Entonces, quienes realizan la integración son los propios equipos. Cada equipo tiene que hacerse cargo de su integración, pero si hay problemas, quien es responsable al final es el NIT, ¿vale? Por eso en el NIT tiene que haber gente, tiene que haber personas que sean capaces de resolver esos problemas y de empujar para que se vaya produciendo la integración. Puede haber gente de tecnología o de no tecnología, porque se participa también mucho en los refinamientos y a lo mejor lo que nos interesa es personas que tengan mucho conocimiento del dominio que se está tratando. Su composición es variable. De hecho, el momento para elegir la composición final es durante la planning. Si se va a abordar una determinada funcionalidad y tiene sentido que esté una persona, adelante. Y luego también un equipo responsable al final de enseñar, de mentorizar al resto de miembros del equipo para que se vayan integrando en la forma de trabajar. No solo a nivel de tecnología, sino también incluso a nivel de Nexus. Tooling, herramientas. Si estamos hablando de integración, sabemos que detrás hay un montón de herramientas. Todos estamos hartos de trabajar con Jenkins, pipelines, cuando ejecutamos los tests, etc. Simplemente he querido destacar 3 cosas, ¿vale? Un tema, la integración frecuente, porque estoy seguro de que a muchos de los que estamos aquí os pasa que cuando tenemos ítem en nuestro Product Backlog, o en nuestro Sprint Backlog, mejor dicho, muchas veces hay muchos en paralelo y se suelen cerrar bastante al final. Es la forma típica que tiene un burn down, ¿vale? Tenemos que intentar siempre minimizar eso porque nos estamos llevando todo el riesgo de la integración al final. Entonces aquí ya conocemos técnicas como el swarming, etcétera, etcétera. Incluso la posibilidad de definir un WIP para que solo haya un determinado número de ítems en progreso, etcétera. Pero si no hace eso, no va a tener una integración frecuente y al final te va a machacar a problemas cuando llegue el final del sprint. Por otra parte, del testing, que podemos hablar unitario, funcionales, aceptación, integración, 1000 cosas. Cuando hablamos de integración, presuponemos que lo que estamos haciendo ya sí lleva su parte de test, pero lo que tenemos que asegurar también es que no nos estamos cargando nada de lo que ya esté puesto en producción. Entonces, cuando tenemos que hablar de test de regresión.
Lo he puesto específicamente porque también en Lowy tenemos aquí con esto un caballo de batalla y tenemos que avanzar bastante, ¿vale? Si no lo haces bien desde el principio, al final es una bola de lodo técnica que se te va acumulando. Y por supuesto integración continua, despliegue continuo, entrega continua. Y esta figurita lo único que quiere representar es que cuando está en un equipo, si tiene un problema es pequeño, pero como esté en el Nexus se te va a multiplicar por 3 o por 4. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. La cuarta clave sería escalar Scrum es Scrum. Es decir, si estáis poco, un único equipo y estamos pensando en escalar, como no estemos aplicando bien Scrum, como no llevemos unas 4 estrellas más o menos en el ADN de paradigma, si intentamos escalar vamos a tener también bastantes problemas, porque no vamos a tener interiorizados los conceptos básicos. Al final Nexus lo definen como un exoesqueleto de Scrum, ¿vale? Mete algunas cositas más que las veremos al final, pero no deja de ser Scrum. Entonces es muy importante que el equipo primigenio tenga ya experiencia en Scrum para que la cosa vaya bien. El quinto punto es que todo el mundo tenga muy claro, tanto el propio equipo como gestores, como gente del cliente, etcétera, que cuando se está aplicando Nexus no se está aplicando una solución. Eso no va a solucionar tus problemas, sino que simplemente Nexus es un marco de trabajo que te va a facilitar que si hay problemas se hagan visibles y se puedan tratar también, ¿vale? Pero ya sabemos que Scrum va muy de la mano de la excelencia técnica, por eso el Development Team tiene que estar constantemente formándose, aprendiendo, etcétera, para hacer cada vez las cosas mejor, ¿vale? Entonces Ken Schwager dice, Nexus no es una solución, es un framework sobre el que puedes pensar y aplicar prácticas y principios para escalar Scrum de la manera más productiva posible, ¿vale? Súper ligero. Si la guía Scrum tiene 17 páginas, Nexus tiene 10, 9, una cosita así, ¿vale? Lo único que te marca un poco las pautas, pero corresponde sobre todo al Development Team y al resto del equipo, al equipo Scrum, pues ir mejorando siempre en esas prácticas, en esos procesos, que todos sabemos de lo que estamos hablando. El sexto aspira a ser un maestro de la comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando estamos 7 personas en un equipo, te vas a comer, por ejemplo, a Luffy y hablas de todos los temas que tienes, te enteras, te sincronizan en un momento. Pero cuando estás 30 y tantas personas, ya no te podéis 30 y tantas personas a comer juntos todos los días, ¿vale? Entonces hay muchísimas cosas que se quedan en el tintero y que no fluye al resto del equipo. Entonces hay que preocuparse una barbaridad y yo pienso que es una responsabilidad absolutamente de todo el equipo, ni del NEAT, ni de Product Owner, ni de Scrum Master solo, sino todo el equipo, velar porque la comunicación sea lo más fluida posible, ¿vale? Entonces, nosotros que hemos hecho, por ejemplo, en Lowy, pues bueno, hemos pensado en ciertas prácticas o mini protocolos que cuando sucede algo, pues como si se levantara un flag y decimos, tenemos que hacer así para comunicarlo. Pues temas de despliegues, temas de si tenemos que hacer algún tipo de HOFI, si surge una incidencia en producción. Estamos absolutamente todo el equipo y aparte hay muchos stakeholders y otros proveedores también del cliente. Entonces tenemos que saber cómo vamos a gestionar todo eso. Tiene muchísimo sentido también que en el Sprint Review el Product Owner haga lo mismo, los últimos puntos de la agenda y se explique un poco cuál va a ser el roadmap, la visión del producto, qué va a venir a futuro, porque en el Sprint Review es cuando está también todo el equipo, ¿no? Y esos son solo algunos ejemplos. Al final tienes que pensar muchísimo cómo consigues que todo lo que sucede, sin estar spameando, sin estar bombardeando a todo el mundo, interrumpiéndolo, pero fluya. Para mí la séptima clave sería que hay que tener un pensamiento de que estamos trabajando en un producto único, no estamos subequipos trabajando en sus productos. Cuando se trabaja en Nexus vas a tener también un Nexus Goal, por lo tanto todo el mundo tiene que estar pendiente de cómo va el Nexus Goal para cumplirlo, ¿vale? Y hay que tener ese concepto. También tenemos solo un Product Owner, no tenemos N Product Owner, ¿vale? Si no ya sabemos la locura de que están atacando el equipo muchas personas y mucha gente decidiendo qué es lo siguiente que vamos a hacer. Y hay que tener una mentalidad de equipo conjunta. Esto cuesta también muchísimo. Cuando hay mucha gente es muy difícil que todo el mundo tenga una forma de pensar similar o esté alineado con respecto a los objetivos del producto, los valores del equipo, etcétera. Entonces una cosa que también hay que preocuparse muchísimo, ¿vale? Porque si no al final cuando vengan dificultades saltan los resortes y vienen los problemas. El octavo punto sería, céntrate más en entregar valor que en la eficiencia. De repente te puedes volver un poco loco y dices, joder, estamos 4 equipos, cómo de productivos somos, qué velocidad tenemos, qué velocidad tengo por equipo, cómo estoy desarrollando cada funcionalidad, etcétera. Y ahora mismo en Paradigma, de hecho en iniciativa,
que sirve justamente para medir un poco la eficiencia de los equipos y detectar si está pasando algo, si se puede ayudar y sacar métricas. Eso es importante, ¿vale? Es importantísimo, pero hay una cosa que es más importante, y esto muchas veces va por instinto, aunque también se pueda medir, que es el valor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para estar centrado en valor viene muy bien pues, utilizar, ya lo sabemos, Nexus Goals, Sprint Goals, tener roadmap más o menos claro, aunque sean flexibles, pero a corto plazo que esté muy claro lo que se quiere, etcétera. Y es muy importante, bueno, pues no obsesionarnos tanto con la eficiencia, que es importante, pero darle más importancia al valor, a lo que quiere el cliente en nombre del usuario final que se realice en el producto, ¿vale? El noveno punto, sabemos que en Scrum el refinamiento es opcional, ¿no? Aunque es una práctica súper recomendada, pero en Nexus, con tantísima gente y tantísimo trabajo que desarrollar, pues se convierte en un evento que es mandatorio, ¿vale? Entonces, básicamente en el refinamiento trabaja gente del NIT y es muy importante que también trabajen los equipos. Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Aunque tenemos margen de mejora aún. Hay mucha gente, o sea, al comienzo del sprint hay miembros del NIT que ya van descubriendo junto con el Product Owner cuáles son las funcionalidades que van a venir, etcétera, pero luego siempre antes intentamos que sea con ciertos días de margen como mínimo el equipo técnico que participe también en el refinamiento para que vaya ya pues aportando, desgranando, viendo viabilidad, ya podemos saber cuál es el alcance tentativo de los goals, etcétera, ¿vale? Entonces tiene que ser iterativo. Pasas de trabajar, no sé, en N ítem, cuando estás escalando pues se multiplica también y al final hay muchísimo trabajo. Y el 10º punto sería vigilar tu definition of done, ¿vale? En Nexus hay otro definition of done y es compartido entre todos los Scrum Team del Nexus. Tenemos que llegar a un acuerdo en qué es lo mínimo que vamos a realizar y cómo lo vamos a ir mejorando para ir incrementando la calidad del desarrollo. Pero este tiene que ser consensuado, lo revisamos también en la retrospectiva, ¿vale? Y poco a poco va creciendo. Entonces, bueno, pues el caso típico en Lowy, donde la cobertura en determinados microservicios, pues sprint a sprint conseguimos que vaya creciendo, por poner un ejemplo. Pero cada equipo después puede decidir extender ese definition of done con más cosas. Por ejemplo, si hay un equipo que está especializado también en la parte de apps, pues puede extender ese marco común con más cosas, lo que quieran, y que vaya evolucionando a lo largo del tiempo para incrementar la calidad, ¿vale? Pero es muy importante que tengamos un DoD y que todo el mundo lo cumpla, porque si no esto nos va a afectar luego a la integración, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que dependencia e integración aquí son dos palabras absolutamente claves. Por último, ya habríamos terminado con las claves, ¿vale? Simplemente en esta imagen aparecen muchas cosas. Está fusilada de una presentación de Patricia Kohn, donde se ven pues todos los elementos que intervienen en el Nexus, ¿vale? Entonces, si recordáis en Scrum que hablábamos de roles, eventos y artefactos, os comento un poco cuál es la ampliación que hace Nexus. Básicamente, la parte de la planning aparece, bueno, si queréis primero empiezo un evento nuevo. El evento nuevo que aparece es que el NIT realiza una daily, que se llama la daily del NIT, no tiene más historia. Se realiza antes de la daily de cada equipo. ¿Por qué? Porque la misión fundamental de la daily del NIT es descubrir problemas que haya con la integración, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, si hay algún problema con la integración, los miembros del NIT pueden discutirlo y que luego esa información baje a los equipos. Por eso justo después es la daily de cada equipo Scrum. Eso en cuanto a eventos. En cuanto a roles, ya lo he comentado antes, que aparece un rol nuevo que es el Nexus Integration Team, no recae sobre una persona, igual que el rol del Development Team recae sobre N personas, pues este rol también. Importante que esté el Product Owner, que haya al menos un Scrum Master y que de manera variable y autoorganizada pues se vaya decidiendo qué miembros tiene más sentido de Development Team que forme parte de ese equipo. Y en cuanto a los artefactos, fijaros que aparece también un artefacto nuevo que es, bueno, pues si tenemos un Nexus Sprint Backlog, ese Nexus Sprint Backlog se trocea en un Sprint Backlog por cada equipo, ¿vale? Pero todo globalmente que debería de afectar también, o al menos incluir al Nexus Goal, corresponde con el Nexus Sprint Backlog, ¿vale? Entonces tenemos básicamente un evento más, un artefacto más y tenemos un rol más. El resto de la guía lo que te hace es conectar esas cosas a través de reglas. En cuanto al evento, sí hay algunos cambios, y es en la planning, ¿cómo lo hacemos la planning? Bueno, pues la planning se divide en dos partes. En una primera parte, ¿quiénes van? Van generalmente miembros del NIT o el NIT al completo y luego los representantes apropiados que decida cada equipo que deben ir, ¿vale? Entonces van, bueno, pues te juntan en una sala y lo que hace es analizar
Nexus Sprint Backlog tentativo que se va a cometer. Se revisa todo y te aseguras de que haya una asignación por equipo. Siempre hay representantes de todos los equipos, por lo tanto aquí la cosa ya tiene que ir bastante consensuada y negociar también con el Product Owner. Entonces ya empieza a tener una idea. Cuando ya has pasado esta fase, entonces ya cuando empieza una planning normal. Cada equipo coge ya su Sprint Backlog y realiza un Sprint Planning normal. Al final del Sprint Planning ya sabemos que el Product Owner tiene que estar disponible durante la sesión para preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de la sesión ya sí se, digamos, formalizan cuáles van a ser los Sprint Backlogs de cada equipo, el Nexus Sprint Backlog y cómo han quedado también los goals. En cuanto al Sprint Review no hay cambio. Al final del Sprint hay un review para todo el equipo. Yo me imagino que en equipos donde haya 70 o 80 personas a lo mejor no tiene que ir todo el mundo, ¿vale? Pero si la cosa está más controlada, o al menos como lo estamos haciendo nosotros, si está yendo todo el mundo, porque es una oportunidad buenísima para sincronizarte con stakeholders, con roadmaps, conocer la visión de producto, etcétera, etcétera. Incluso si los equipos han estado trabajando en distintas áreas funcionales, es un buen momento para ver, bueno, pues qué se ha hecho en la parte de back office, qué se ha hecho en la parte de tal, ¿vale? Y la retro, que algunos dicen que es el evento de Scrum más importante, la retro se divide en 3 partes. Hay una primera parte donde lo que se plantean son problemas del Nexus, problemas a nivel global, no problemas particulares de cada equipo. Simplemente intentamos hacer transparentes o visibles los problemas que hemos tenido. Suelen ser problemas de integración, problemas de independencia, etcétera. Luego pasas a una segunda parte donde cada equipo realiza su retro particular, esa sí es una retro estándar, ¿vale? Normal, con la única cuestión de que tienes que meter también los problemas que tenía en la parte 1, pensar cómo los vas a solucionar o qué es lo que propone y llevártelo también a la tercera parte, ¿vale? Cuando llegas ya a la tercera parte, de nuevo ya finalizado la retro de cada equipo, bueno, se me había decir que solo van también de Appropriate Representative, no tiene por qué ir todo el equipo, lo que se hace es proponer y consensuar en la medida de lo posible la solución a los problemas que hemos visto en la parte 1, ¿vale? A veces cuando hay muchísima gente es muy difícil llegar a soluciones de consenso y ahí ya pues vota, unas veces ceden unas personas, otras veces ceden otras, pero al final siempre propones también soluciones, ¿vale? Y luego pues lo mismo, para la siguiente planning te puedes llevar acciones que hayan salido de la retro, si es de un equipo particular pues te llevas las tuyas propias o si son a nivel de Nexus pues también se decide quién las pueda cometer, ¿vale? Y después de esta chapa no sé si alguien tiene alguna preguntita de esto o dudas. ¿Alguien ha trabajado en un equipo de más de 9 personas? ¿O ha tenido que escalar? ¿Tú, no? ¿Y qué estabais utilizando? Estoy haciendo un escalado, pero no es Nexus, es un poco inventado, mezclando ciertas cosas. Vale. O si quieres te lo cuento. Vale. Teoría Nexus aplica, igual que tenemos en Scrum de 3 a 9 miembros en el equipo de desarrollo, hablamos de 3 a 9 equipos. La parte del 9 te lo dicen aproximado, porque depende, ya está hablando de un número bastante grande de equipos, ¿vale? Pero es verdad que te dicen que si solo estáis 2 equipos, pues no hace falta meter ese coste de estructura para solucionar los problemas. Pero bueno, podrías tener un Scrum de Scrums o, no sé, más cositas, ¿vale? A mí me gusta mucho este framework porque si lo comparas con otro, que por cierto, Fátima preparó una formación buenísima que va a empezar a dar la de Nexus y compara también pues SAS, LES con Nexus, etcétera. Este es muy ligero y es muy simple, entonces se coge muy rápidamente la curva de aprendizaje, es muy pequeña, ¿vale? Entonces eso pienso que también es una gran ventaja. También sé que, bueno, en equipos, por ejemplo, pues como en Stratio, que también empezaron a utilizarlo, pues les dio problemas, estaban mucha gente y al final tuvieron que buscar otras soluciones. O sea, yo creo que ya depende un poco también del volumen de cada equipo, del tipo de producto que estés desarrollando, etcétera. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Cosita. ¿Alguna situación? Bueno, no sé si es de esta transparencia exacta, pero una pregunta general. ¿Alguna situación en que haya, o sea, que no tengan por qué ser, que ocurra Nexus en equipos de menos de 9 personas, que por lo que sea, los equipos sean más pequeños, pero que se haga, que por necesidades sean 2 equipos y se aplique Nexus? En teoría deberías de tener un mínimo de 3 equipos y en teoría... Es la básica de... Sí, básicamente si no te dice que va a meter un sobrecoste, porque al final todo lo que has visto de división de los eventos, etcétera, es como una especie de coste de estructura que estás metiendo,
Ahora bien, si imagínate, están 9 miembros en el equipo de desarrollo y sabemos que en Scrum un equipo podría tener como mínimo 3, podrías plantearte 3 y 3 y 3, pero un poco, quizás no tendría mucho sentido, ¿vale? Y luego también es verdad que surge un poco incluso de manera natural, porque a nadie le gusta trabajar en el caos. O sea, a ninguno nos gusta, no queremos planes rígidos, no queremos cosas estrictas, pero a nadie nos gusta trabajar en la incertidumbre total, en el caos total, y más cuando hay tantísima gente, porque al final los problemas terminan llegándote hasta arriba. Entonces, en un mismo producto haya dos funcionalidades muy diferenciadas, no sé. Sí, podrías tener dos funcionalidades muy, o sea, Con cierta integración. cosas que sean muy distintas. Podría utilizar lo que hemos hablado, los feature teams, y cada uno que esté especializado, eso, por ejemplo, lo que hace Spotify. Podría utilizar feature teams y que básicamente uno se ocupe de un área funcional y otro de otra. Luego seguro que a nivel de backend, etcétera, van a confluir y ahí ya aparecerá la integración y tal. Pero eso es perfectamente válido. Nosotros en Lowy lo que hemos hecho, podríamos hacer eso, ¿vale? Pero lo que hacemos es rotar también funcionalidades, porque al final lo que ocurre es que el conocimiento está muy distribuido, con lo cual, pues, yo que sé, llega un periodo de vacaciones, lo típico, pues no tiene un riesgo de que no haya gente que no tenga ese conocimiento, pues porque el conocimiento está distribuido. Y luego aparte pues se proponen más cosas, etcétera. O sea, nosotros nos está funcionando bien y la penalización que tiene el coste de cambio de un equipo a otro y coger el nivel de conocimiento, de momento una cosa que el cliente está aceptando bien porque le ve el valor que tiene. Y aparte cuando lo coge otro equipo, pues ve otras cosas, etcétera. Como si trabajara en un proyecto open source. Ahí trabaja muchísima gente y todo el mundo aporta. Pues aquí sería algo parecido. Pero vamos, que nosotros lo hacemos así, ¿eh? Cuando llega, por ejemplo, un planning y tenemos pues este hito y este otro hito. Pues a veces esos hitos recaen sobre áreas funcionales que están perfectamente delimitadas. Pues entonces directamente puede asignar un equipo. Y a lo mejor ese equipo puede estar incluso 2 sprints trabajando en esa área funcional. Pero luego lo puede ya coger otro equipo. Con lo cual ya tiene 10 y pico personas que tienen conocimiento sobre ese área. Y nos está funcionando también bastante bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? Me he dado la chapa, vaya chapa para bien en la última hora, ¿eh? Bueno, pues entonces eso es todo, amigos.